Muy buen día, estimadas y estimados jóvenes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar continuidad este día al desarrollo, ¿verdad?, de los contenidos del programa de estudios de primer año. Estoy grabando la sesión. Hay un poco de interferencia de allá afuera. Está entrando ahí un ruido. Parece que están trabajando, pero bueno, espero que la grabación salga lo mejor posible. Voy a pasar a compartirles la pantalla con la presentación de lo que este día vamos a desarrollar. Bueno, tenemos, o más bien le vamos a dar curso a la agenda que en este momento les aparece en la pantalla. En primer término, les voy a compartir un contenido socioemocional para que después veamos cuál es el contenido e indicador de logro de este día. Luego nos vamos a referir pues a distintos puntos, ¿verdad? Vamos a aclarar o a precisar que la política es un ámbito del cual tenemos nosotros algunas nociones, ¿verdad? Sin duda. Después nos vamos a referir a qué es un partido político y cuál es la diferencia de estos con la sociedad civil. Vamos a hacer un análisis del artículo 85 de la Constitución de la República. Yo se lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Luego, como quinto punto, cuáles son las funciones de los partidos políticos. Y finalmente, el sexto, que serían las orientaciones partidaristas en El Salvador a finales del siglo XX. Entonces, un poco esta es la agenda que tendríamos programada para ser desarrollada este día. Este contenido será objeto de evaluación el día de mañana. O sea, serían los acuerdos de paz y este contenido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahí con el asunto. Dice esta reflexión: la vida nos enseña que las apariencias engañan, que las palabras también, que no es oro todo lo que reluce, que las cosas buenas salen del corazón y que la esencia de una persona se percibe en sus acciones y se siente con el alma. Si alguno se siente inclinado o motivado a compartir algunas palabras en torno a lo que dice esta reflexión, pues serían bienvenidas. Bueno, en todo caso, pues es importante, ¿verdad?, estar muy atentos, a estar alertas de lo que ocurre a nuestro alrededor y pues tratar de estar ahí pendientes de que las acciones siempre se sobreponen a las palabras, ¿verdad? Uno debe de estar más pendiente de los hechos que de las palabras, que de las creencias. Los hechos y solo los hechos. Y aquellas personas pues que tienen un alma buena, que tienen una esencia buena, la vamos a percibir su esencia en las acciones que realizan, ¿verdad? Y seguro que la vamos a sentir con el alma, ¿no? Porque ahí es donde nosotros apreciamos a aquellos seres humanos que actúan con honestidad, con rectitud y que nos ofrecen una amistad sincera. Ok. El contenido, entonces, como les decía, es orientaciones partidaristas hacia finales del siglo XX en El Salvador. Este es el contenido del programa de estudios. Al respecto, se espera pues que ustedes puedan
realizar lo siguiente, ¿verdad? Una vez hayamos terminado el contenido y en el desarrollo de este. Que sean capaces de explicar los fundamentos básicos del sistema político de El Salvador y comparar las orientaciones partidaristas de finales del siglo XX en nuestro país. Dicen que una manera de quitarle importancia a las cosas es decir que son importantes. Pues espero no quemarme al decir pues que sí, ve que este es un contenido que tiene su importancia, ¿no? Vamos a hacer aquí un análisis de un aspecto del sistema político de nuestro país, lo cual pues siempre reviste cierta importancia y cierto peso. Entonces, jóvenes, por ahí un poco les estoy compartiendo qué es lo que va a suceder, cuál es el desarrollo que vamos a tener en esta sesión, ¿verdad? Espero contar siempre con su atención, con su colaboración, con sus aportes, ¿no? Porque de esto nadie está a cero. Siempre tenemos algo ahí que poder compartir, alguna opinión, alguna pregunta, ¿verdad? Que alguien tenga bien hacer, pues será bien recibida por una persona y contribuirá también a que el desarrollo de la clase pues sea un poco más dinámica. Entonces, con esto en mente, nos aprestamos a desarrollar el contenido, ¿verdad? Que hoy nos va a ocupar. Vamos al asunto entonces. Lo primero, ¿verdad? Ya que este es el tema esencial del cual vamos a hablar, es tratar de definir o aclarar qué es la política. Sobre todo, fíjense, cuando se acercan elecciones, cuando se acercan las elecciones para elegir, ¿verdad? Por medio del voto a personas, se escucha hablar de política, aunque la política pues es algo que está presente en nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Pero se intensifica el hablar de política en esos tiempos. Pero, ¿cuáles son los comentarios que más frecuentemente escuchamos sobre la política? ¿Qué es lo que ustedes con mayor frecuencia escuchan sobre la política? ¿Serán comentarios positivos o negativos? Si alguien pues quiere compartir algo por ahí, pues bienvenido. ¿Qué es lo que más frecuentemente escuchamos decir sobre la política, jóvenes, señoritas, caballeros? No, profe. Adelante, te escucho. Bueno, que yo, como tengo Twitter, yo siempre me meto y siempre todos los días hay tendencias de eso de política y sí. La mayoría son comentarios negativos, que del robo de un partido o de todas las cosas que ha hecho y así. Muy bien, a ver si no me equivoco, Roxana, ¿tú hablaste? Sí. Muy bien, Roxana, gracias, qué buen aporte el que has dado. Pues mira, me sentí muy identificado con lo que acabas de decir, porque sí, yo también tengo el Twitter. Y a mí, pues sí, me gusta leer en Twitter, ¿no? Aparecen distintas opiniones, distintos puntos de vista sobre diversos aspectos. Así que es bueno, ¿verdad? A veces estar ahí un poco informado de qué es lo que está sucediendo en la agenda política de nuestro país y de otros aspectos. Pues sí, coincido contigo, ¿verdad? Sí, definitivamente se escuchan bastantes opiniones negativas acerca de esto, de la política. Muy bien, Roxana, gracias por tu aporte. No sé si alguien más quisiera compartirlos. Yo, adelante, caballero. Yo opino que muchas veces las opiniones que tenemos de la política es raro que sean positivas, ya que muchas personas han pasado con el problema de que nunca les han cumplido. Sí. Y otras personas siguen esperanzadas que les van a cumplir. Yo siento que mayormente siempre cuando llegan al poder se desvían. Sí. Y ya no hacen lo que prometieron. Muy bien. No sé, William era eso quien. Sí. Ok, William, qué bien, excelente tu aporte, William. Te felicito. Sí, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien más quiera compartir otra idea. Buenas tardes, profe. Hola, caballero. Adelante con lo que va a decir. No, profe, yo solo acabo de entrar. Ajá, chispa. Hey, sí, te relajo, ¿verdad? Sin duda. Está bien, bienvenido. Creo que sos Arturo. Bienvenido. Bueno, estimados y estimadas, fíjense que sí, yo voy a coincidir con Roxana William, ¿verdad? Lo más frecuente es que escuchemos opiniones negativas acerca de la política
por las razones que han expuesto sus compañeros, ¿verdad? Muchas veces el ciudadano como que vuelve a confiar, ¿no? Y como que una vez más los políticos tienden a decepcionar, ¿verdad? A las personas que depositan su confianza en ellos. Entonces ya llevamos un cúmulo de decepciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con eso. Ahora, pues tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Y en realidad, pues la política es algo malo o es algo bueno, ¿verdad? Y quizás lo primero que podemos decir es que en realidad la política no es mala. La política en realidad es una actividad noble, fíjense, creo que, no sé si les va a sorprender que les diga esto, pero la política en sí es una actividad noble, por lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero quienes hacen la política sí que le dan un cariz, le dan un carácter por ahí bastante negativo con sus actuaciones, ¿verdad? Quizás si revisamos la escena política en nuestro país, a lo mejor sean muy pocas las personas de las cuales uno puede decir, hombre, este hombre sí, a lo largo de su vida y de su accionar en esta área, pues sí, se ve que ha sido muy coherente, ¿no? Y ha demostrado con sus acciones, pues que es una persona que vale la pena, pero muchas veces nos inclinamos más, o el ciudadano salvadoreño se inclina más, pues a escoger a personas que a veces hablan bonito o que las convencen con algunos mecanismos, ¿verdad? Y finalmente terminan decepcionados. Pero, ¿por qué decía yo que la política es una actividad noble? Bueno, vamos a ver, por lo siguiente diría. Fíjense, hay dos maneras de entender la política. Hay dos maneras como principales de entender la política. Una nos habla que la política es la búsqueda del bien común. ¿Sí? La política es la búsqueda del bien común. El bien común es aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, ¿verdad? Si la economía marcha bien, pues y las acciones que han hecho quienes toman las decisiones han sido acertadas, entonces se ha atendido al bien común y no se ha atendido en ese caso pues a tratar de satisfacer una cuestión personal, ¿verdad? Entonces, si las acciones que se toman van orientadas a beneficiar a la mayor parte de la gente, pues sí, ¿verdad? Se ha ido en la búsqueda del bien común. La política es eso, ¿verdad? Miren, eso es bastante noble, cuando se busca el bien de la mayoría o de todos los ciudadanos que conforman un conglomerado, ¿verdad? De una sociedad. Entonces, la primera concepción nos habla de eso, ¿verdad? Como búsqueda del bien común, y eso es noble. Y otra concepción nos habla de que la política es la actividad para conquistar el poder del Estado. Estas dos maneras de ver el asunto no están divorciadas, ¿verdad? Y no están en contraposición, ¿sí? Esta es otra forma de verlo, ¿no? Actividad para conquistar el poder del Estado. Entonces, la política será esa actividad, ¿no? Orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Se supone, y vamos a partir de que todas las instituciones políticas, todos los partidos, tienen una ideología. La ideología son todos aquellos elementos que nos permiten a nosotros tener una visión de las cosas, tener una visión de lo que sucede. La ideología es ese conjunto de ideas que tenemos acerca de los fenómenos, ¿verdad? Esa es la ideología. Tenemos concepciones. Entonces, todos los partidos políticos debieran de tener una ideología. Eso es bueno, positivo. No tener una ideología es como quien dice, como que no tendríamos los principios o los elementos que nos permitan a nosotros comportarnos y actuar, ¿verdad? La ideología de alguna manera guía nuestros comportamientos, ¿ya? Porque como digo, insisto, ahí está contenida un poco la concepción, la manera que tenemos de ver o de concebir, de interpretar las cosas que suceden. La ideología es importante. Entonces la política estaría orientada a eso, ¿verdad? A tomar decisiones para alcanzar ciertos objetivos. Si alguno o alguna en algún momento quiere expresar alguna opinión, alguna idea, por favor, ahí me interrumpe y lo hace. Siéntense en la libertad de eso. Bueno, también puede definirse, ¿verdad?, como una manera de ejercer el poder, ¿sí?, con la intención de resolver o minimizar, ¿verdad?, el choque entre los intereses que muchas veces están encontrados y que se producen dentro de una sociedad. Pues hay que recordar que todos tenemos una manera de ver las cosas, hay distintas opiniones, cada uno tiene su propia opinión. Entonces, sería de
esta es otra manera, ¿verdad?, de entender la política, ¿no?, como una manera de ejercer el poder, pero la intención debería de ir en la dirección de resolver, ¿verdad?, o minimizar, ¿no?, el choque de intereses que hay. Porque en la sociedad hay muchos intereses, ¿verdad?, que a veces están en contraposición. Annelies, adelante. Sí, profe, que también conocen, así como usted nos está explicando, que muchas veces la política se ve como una manera de confrontación entre las personas, una manera de enriquecerse, por ejemplo, los políticos que se enriquecen entre ellos. Sí. Lo que no tendría que ser así, como usted nos estaba diciendo, para el bienestar de toda la población. Correcto, así es. Pero sí, como tú bien lo dices, ¿verdad?, por desgracia, pues algunos ven en el ejercicio de la política una manera de sacar adelante sus intereses particulares, ¿verdad? Y muchas veces, como en el Estado, pues hay una arca bastante extensa de recursos económicos, pues algunos ven la oportunidad ahí, ¿verdad?, de entrar a esa arca y favorecer su bolsillo. Por desgracia, ha ocurrido así muchas veces, ¿verdad? Y hay ejemplos de eso, ¿no? Entonces, pues, ojalá y las personas que ingresaran a esta área pues lo hicieran con un objetivo de honestidad, ¿no?, de alcanzar eso que hemos dicho, de alcanzar el bien común. Pero por eso es que los ciudadanos tenemos, ¿no?, que fijarnos bien en las personas a las que vamos a darle nuestra confianza, a las que les vamos a dar nuestro apoyo, nuestro voto. Hay que ver siempre la trayectoria que han tenido, ¿sí?, para que minimicemos las posibilidades de equivocarnos, porque es lamentable, ¿no?, cuando nos equivocamos, ¿verdad?, porque le damos el poder a personas que no era conveniente dárselos. Así es que bueno, eso. Y dijiste algo importante en términos de que pues en la sociedad deberíamos de buscar que haya la armonía, ¿no? Siempre va a haber polémicas y van a haber discusiones y eso es normal y es bueno. Ahora sí que hay una persona que tiene una gran responsabilidad porque se lo da la Constitución y es el presidente de la República. La Constitución le manda al presidente buscar la armonía social, ahí lo dice la Constitución. No te puedo precisar en este momento el artículo, pero sí, ¿verdad? Ahí sí hay una persona que tiene especial responsabilidad en la búsqueda de la armonía dentro de ese mar de opiniones distintas que hay, es el presidente, ¿verdad? Uno tiene siempre que ir analizando, considerando ahí si efectivamente eso se está haciendo o no, ¿verdad? O si la persona que nos está gobernando, al contrario, ¿verdad?, tiende más a generar como que más problemas, a generar más rencores y a exaltar el odio entre la población. El presidente tiene un papel y tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido. Tiene que promover la armonía social. Ojo con eso, ¿verdad? Excelente, Annelies. Bueno, dicho esto, ahí hemos pues revisado algunos aspectos, ¿verdad?, de entrada. Veamos un poco más sobre esta temática. Una vez que hemos tratado de aclarar qué es la política, vamos ahora a intentar aclarar qué es un partido político. Y pues podremos decir que un partido político es un grupo de personas que se unen, ¿verdad?, por las mismas ideas para conquistar el poder del Estado, con el fin de aplicar un programa de acción. Los partidos tienen la obligación de crear un plan, ¿verdad?, un programa de gobierno de qué es lo que piensan hacer una vez lleguen al poder, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan hacer? No sería aceptable, digamos, que un grupo busque el poder del Estado y no nos diga qué es lo que piensa aplicar una vez esté ahí, ¿verdad? Porque entonces estaríamos actuando como que a la ciega. Entonces uno debe revisar los institutos políticos que nos ofrecen, ¿ya? Y luego, pues, aún con esos jóvenes, ya saben, ¿verdad?, dicen que de ofrecer nadie queda pobre, ¿verdad?, de ofrecer nadie se empobrece. Pero por eso es importante siempre ir viendo las trayectorias, las maneras de actuar. Y como dice un dicho por ahí, ¿verdad?, haz como digo y no haz como hago y no como digo, ¿verdad? Entonces tenemos de fijarnos más en las acciones. Y ya ustedes lo saben, ya ustedes son jóvenes avisados de que las acciones dicen más que las palabras, ¿verdad? Pero a veces como que, así como hacen los magos, como que nos fijamos más en la mano que nos distrae, ¿verdad? Y no nos fijamos allá donde está el objeto que se quiere ocultar. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso, ¿verdad? Hay políticos que son casi como magos, logran que nos distraigamos de lo esencial, ¿verdad? Y a veces nos engañan.
Entonces, para eso, jóvenes, es importante leer, escuchar distintas opiniones para formarnos la nuestra, ¿verdad? Entonces, un partido político pues será esto, ¿verdad? Un grupo de personas que coincidirán en muchos aspectos sobre cómo ven las cosas y pues se van a organizar para conquistar el poder del Estado, ¿no? Porque esta es la manera, digamos, como más clara en la cual pues, se pueden realizar un programa de acción, en la cual se pueden realizar los cambios que ese grupo de personas estima, ¿verdad? Que son convenientes para un país. Entonces, un partido político debe tener un programa de acción y los ciudadanos debemos de conocerlo, no darle nuestro apoyo a alguien solo porque habla bonito, porque se viste bien, porque está guapo, porque está guapa, no. Lo más ideal es eso, ver qué es lo que pretenden hacer y cuál ha sido su trayectoria, para que minimicemos las posibilidades de ser engañados. El peligro siempre existe y en nuestro país pues la ciudadanía creo que está bastante decepcionada, ¿verdad? Y la decepción a veces nos puede también llevar a cometer o a tomar decisiones erróneas. Ojo con eso, si estamos a veces molestos con cómo se han comportado los políticos, pero debemos de analizar bien a quién le vamos a dar nuestro apoyo. Fíjense una cosa, en la medida que las personas, en la medida que los ciudadanos exigen, ¿verdad?, las cosas mejoran. Pero si nosotros nos comportamos o nos conformamos con cualquier cuestión, pues la calidad de la política no va a mejorar. Tenemos que ser muy exigentes. Ocurre algo similar en el mercado. Cuando los consumidores exigimos, pues normalmente la calidad tiende a mejorar, ¿verdad? Entonces, igual sucede en la política. A medida que nosotros exigimos, nosotros nos merecemos, pues que las personas que nos gobiernen sean los mejores, ¿verdad? Ojalá siempre llegar al poder el más sabio, ¿no? Pero eso rara vez ocurre. Debemos de estar muy pendientes, no conformarnos con cualquier cosa, ¿no? Debemos de escoger a las mejores personas para ocupar los cargos de decisión. Bien, entonces un partido político podemos decir en esencia que es eso. Importante también establecer una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es un partido político y lo que es la sociedad civil. El partido político es lo contrario de la sociedad civil. Es importante también definir eso de sociedad civil porque es algo que está ahí presente siempre. Y veamos cuál es un poco la distinción que podemos establecer. Por sociedad civil podemos entender el grupo de personas, fíjense que asumiendo su rol de ciudadanos. Por cierto, me detengo aquí. Ya en algún momento hemos hablado de qué significa ser ciudadano. En nuestro país, ¿será que todos somos ciudadanos o solo algunos? Es pregunta para ustedes. Somos ciudadanos cuando ya cumplimos 18 años. Ok, Annelies. Sí, ¿verdad? Uno de los requisitos para ser llamado ciudadano es tener el mínimo de edad, que son o la mayoría de edad, que son los 18 años. Y pues la ciudadanía, fíjense, básicamente lo que implica es adquirir derechos políticos. Eso es lo que implica realmente la ciudadanía. Es eso, ¿verdad? El primer requisito es cumplir la mayoría de edad, 18 años, y a partir de ahí pues adquirimos, ¿verdad?, los derechos políticos, ¿verdad?, que nos permiten pues cierto accionar. Eso ya nos permite como ir pensando si nos podemos postular a un cargo de elección, a quienes podemos elegir para que conduzcan los destinos del país, etc. Entonces decía, la sociedad civil es un grupo de personas que asumen este rol, ¿verdad?, de ciudadanos y que desarrollan ciertas acciones para incidir en el ámbito público. Cuando usted escuche este término de ámbito público o lo público, debemos estar claros que esto se refiere a todo lo concerniente al Estado, es todo lo que concierne al Estado. Pero en otro sentido, todo lo concerniente también en otro sentido también todo lo concerniente a la comunidad. Entonces la sociedad civil se caracteriza por esto. Ahora bien, intentando dejar un poco más afinada la diferencia, podemos decir que la característica esencial, ¿verdad?, es su independencia del Estado y de los partidos políticos. Esa es la característica esencial de la sociedad civil, ¿verdad?, que es independiente del Estado y de los partidos políticos. Podemos también decir que la sociedad civil es ese grupo de personas que actúan para tomar decisiones en este ámbito público.
Y también desde esta óptica también se considera a todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales. Todos los que estamos fuera de las estructuras gubernamentales, pues vamos a formar parte de la sociedad civil. Ahora bien, en un sentido un poquito más concreto, esta denominación de sociedad civil hace referencia a las entidades que tienen distinta naturaleza. Por ejemplo, hay entidades o grupos culturales, empresariales, deportivos, vecinales y de manera un poco más extensa, sociales. ¿Ve? Por ejemplo, es parte de la sociedad civil una organización de empresarios, por ejemplo, ya grupos que se unen para, por ejemplo, luchar para que aquí se adopte una ley del agua, por ejemplo. Esa es la sociedad. Hay una serie de expresiones de esto, pero es todo lo que está fuera de las esferas gubernamentales. Entonces, un partido político lo que busca en esencia es conquistar el poder del Estado. La sociedad civil pues busca otro tipo de cosas. Agregando un elemento más, la Real Academia Española nos dice que un ciudadano es una persona considerada como un miembro activo del Estado, que es titular de derechos políticos, fíjense, somos titulares de derechos políticos y estamos sometidos a su vez a leyes. Todos estamos sometidos a las leyes y nadie debería estar fuera de las leyes ni por encima de estas. Todos debemos estar sometidos a las leyes y todos debemos de tener una inclinación a cumplir las leyes, porque de esa manera es que el Estado de Derecho, ¿verdad?, que es donde todos nuestros derechos se cumplen, se va fortaleciendo. Pero si alguien está más inclinado a violentar las normas, ahí sí estamos ante situaciones bastante problemáticas. Y ya no se diga si quienes violan las normas son los que dirigen los destinos de nuestro país. Entonces, chicos, para quizás intentar aportar un poco de más claridad en esta diferencia, veamos este cuadro comparativo. Los objetivos de un partido político y los objetivos de la sociedad civil. Fíjense, en esencia, ¿verdad?, el objetivo del partido político es conquistar el poder del Estado. Y ahí me voy a quedar con esa característica. De la sociedad civil podemos mencionar varias. Por ejemplo, la sociedad civil se convierte en un contrapeso, ¿verdad?, a las políticas gubernamentales que están relacionadas con proyectos sociales. O sea, la sociedad civil de alguna manera también tendrá esa visión, ¿sí?, ser un contrapeso, ¿verdad?, aquellas cosas, sobre todo cuando no están bien, ¿sí? Es importante que exista entonces grupos de personas que estemos fuera, ¿verdad?, de los partidos políticos. ¿Sí? Si alguien decide incorporarse a un partido, pues qué bien, ¿verdad?, que lo haga, porque piense que ahí se va a encontrar que puede impulsar algunas medidas que sean de beneficio. Luego también podemos decir que la sociedad civil tiene como objetivo la prestación de servicios de asistencia social. Por aquí en nuestra sociedad vamos a encontrar que hay organizaciones que se dedican a prestar algunos servicios de salud, eso es parte de la sociedad civil, y también hay organizaciones que promueven derechos, ¿verdad?, fundamentales de la gente. Por ahí he oído de una asociación que se llama Cristosal, donde brindan asistencias a las personas, ¿verdad?, en cuanto a asesorarlos, en cuanto a sus derechos. Es importante conocer nuestros derechos, jóvenes, para poder demandar, ¿verdad?, el cumplimiento de los mismos. Entonces, aquí he tratado de aportarles una información extra para tratar de ver con mayor claridad la diferencia entre uno y otro. La esencia del partido político es conquistar el poder del Estado. La sociedad civil no, ¿verdad?, no tiene por objetivo conquistar el poder del Estado, pero sí puede influir, ¿verdad?, en eso, sin duda, ¿verdad?, porque aunque yo sea miembro de la sociedad civil, también puedo tener mis inclinaciones políticas, eso sí, ¿verdad? Pero hay personas que tenemos inclinaciones políticas, pero no somos parte, no somos miembros de los partidos. Eso está bien y así tiene que ser, ¿verdad? Y hay otras personas que tienen visión política y son parte del partido. Hay un poco de todo. Bien, no sé si en este punto tendrán alguna pregunta, algún aporte. Si no, continuamos. Espero que haberles dejado alguna claridad sobre este aspecto importante. A ver, Annelies, dime. O bien. Podría ser como una organización que le ayudara.
sectores. Perdón, Annalise, fíjate que se te oye entrecortado, no sé si puedes repetir, pero por alguna razón se te escucha un poco entrecortado y hace complicado entender. Ahorita se escucha bien, profe. Ahorita se escucha mejor, sí. Ok. Un ejemplo de sociedad civil puede ser como una organización que le ayude como a los agricultores para que puedan cultivar en sus tierras. Por supuesto, claro, y las hay, sí, las hay. Muy bien, sí, esa puede ser. Hay organizaciones de mujeres también, ¿verdad? Que luchan por la preeminencia, bueno, no es la palabra más adecuada, pero luchan, ¿verdad? Para que se respeten los derechos de las mujeres, ¿cómo no? Sí, esa que tú has dicho, esta otra que he mencionado, sí, son ejemplos de la sociedad civil, correcto. Muy bien, Annelise. Vamos entonces a revisar qué es lo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Vamos a ver, mucha atención y mucho ojo con esto, porque aquí hay cosas importantes. Vamos a hablar un poco de cuál es la forma o cuál es el sistema político, en qué consiste el sistema político en nuestro país. Fíjense, artículo 85 de la Constitución nos dice, en primer lugar, que el gobierno es republicano, que es democrático y que es representativo. También el artículo 85 establece que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento de esto, ¿verdad?, se sujetarán a los principios de la democracia representativa. Y luego en su tercer numeral, o tercer párrafo, dice: la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. A ver, aquí hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que aclarar. Fíjense, debemos de aclarar eso de que es el gobierno republicano, que es democrático representativo. Debemos aclarar eso de qué significa el pluralismo. Este otro punto, ¿no?, que dice que son el único instrumento, los partidos políticos, del ejercicio de la representación del pueblo entre el gobierno. Hay que aclarar eso también. Otro, la democracia representativa, ¿en qué consiste? Miren cuántos elementos tenemos que aclarar. Y importantísimo este principio de que, pues, si queremos conservar un sistema democrático, no puede existir un solo partido, ¿verdad?, en nuestro país. Debe de haber más de un partido y entre ellos deben de haber diferencias, ¿sí? Porque si no, pues, no estaríamos hablando de un sistema democrático, ¿no? Vale, vamos entonces por partes. En el artículo 85, jóvenes, está contenida entonces la forma de gobierno de nuestro país. ¿Y qué es la forma de gobierno? Pues la forma de gobierno es la manera en que se constituyen, organizan o relacionan los principales órganos o poderes, ¿verdad?, de las instituciones del Estado. Esa es la forma de gobierno, la manera como se organizan y relacionan los principales órganos o poderes e instituciones del Estado. Usted ya sabe cuántos poderes hay dentro del Estado salvadoreño. ¿Cuáles son? Sí, adelante. El legislativo y el judicial. Correcto, muy bien. La Constitución establece eso, ¿verdad?, que hay 3 poderes del Estado, son los que ha mencionado Annelise. Muy bien. Entonces, ahí está contenida la forma de gobierno. Ahora bien, vamos por partes, como decíamos. El gobierno es republicano. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la máxima autoridad, fíjense, es elegida por los ciudadanos. Primer punto. Para que el gobierno sea republicano y se cumpla con lo que está establecido en el artículo 85 de la Constitución, la máxima autoridad debe de ser elegida por los ciudadanos. Punto 1. 2. La autoridad electa debe cumplir funciones por un periodo de tiempo, no es para siempre, ¿no? Es por un periodo de tiempo. Tercer principio del republicanismo es que hay división de poderes. Hay división de poderes, es un principio fundamental, lo he dicho en varias ocasiones. Otro principio de un Estado republicano es que hay igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, los que tienen, los que no tienen, los blancos, los morenos, todos somos iguales ante la ley, ¿verdad?
los que andan descalzos, los que andan calzados, bueno, todos, igualdad ante la ley. Otro principio es la aplicación imparcial de la justicia. Justicia, ¿cómo la pintan a la justicia? Ustedes han visto imágenes de la justicia. Normalmente, claro, como es femenino, es una mujer, pero tiene un dato bien curioso, las imágenes de la justicia que hemos visto muchas veces. Y es que esa imagen de la justicia siempre tiene un pañuelo, digamos, en los ojos, ¿verdad? Y es que la justicia tiene que ser ciega, es decir, ciega para no ver a quién se le está aplicando, ¿verdad? Por eso, a eso se refiere con el tema de imparcialidad. Y otro elemento es pues que cuando hablamos de que un gobierno es republicano, que busca el bien común, ¿verdad? Aquello de lo que nos beneficiamos todos. Entonces, que un gobierno sea republicano, fíjense, tiene que tener en esencia esos principios que son fundamentales. Yo pienso que debemos de abrazar eso de que el gobierno sea republicano. Y hay principios importantes. Voy a repetir. La autoridad es electa por los ciudadanos, cumple funciones por un periodo de tiempo. En nuestro país, ustedes ya saben que para elegir el presidente es por 5 años y los demás cargos de elección pública son por 3 años. Por cierto, a ver, ¿cuáles son los cargos de elección pública que hay en nuestro país? Hay 4. Vamos a ver si los logran mencionar nuevamente. ¿Cuáles son las autoridades que elegimos los ciudadanos mediante el voto? Está fácil. Las elecciones. Sí, en las elecciones. ¿A qué autoridades son a las que los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir? Alcaldes, diputados, presidentes, Sí. Correcto. y no sé cuál es el otro. Vaya, muy bien. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir alcaldes, diputados, presidente y también a los diputados al Parlamento Centroamericano. Más nada, ¿verdad? Sí, las otras autoridades pues ya son elegidas de otra forma, pero los cargos de elección popular son esos 4 que se han mencionado. Muy bien. Bueno, entonces hay división de poderes, es esencial, ¿verdad? Que para que un gobierno sea republicano tiene que haber división de poderes. Si eso no existe, ya no estamos hablando de republicanismo. Vale, ahora el otro aspecto dice democrático. El gobierno es democrático, dice la Constitución. Y eso significa que la soberanía la ejerce el pueblo, decidiendo quiénes serán sus gobernantes. ¿Quién ejerce la soberanía? Entonces, según la Constitución, la soberanía la ejerce el pueblo, ¿verdad? Y soberanía, pues lo que significa es la capacidad de poder tomar decisiones propias, ¿verdad? Que nadie me venga a imponer nada, ¿sí? Lo voy a hacer con libertad. Eso es lo que implica la soberanía. Entonces, el pueblo es el soberano, es el que decide, ¿verdad? ¿Quién gobierna? Eso está muy bien. También la soberanía implica que la autoridad más elevada de una nación, un estado, sobre su territorio y sus habitantes, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, jóvenes, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin que vengan otros estados a imponernos cosas. Sí, esa es la esencia de la soberanía. Y el otro principio es que la forma de gobierno es representativa. Y esto, ojo con esto, lo que significa es que la soberanía la ejerce el pueblo a través de representantes que son electos. A ver, nosotros lo que hacemos es elegir presidente y al final el presidente es el que va a tomar ciertas decisiones. Lo mismo que los diputados y los alcaldes. Claro, ¿verdad? Debería de haber siempre un sistema de consultas. Los gobernantes deberían de tener esa inclinación a consultarle a la gente acerca de aquellas decisiones, sobre todo aquellas que van a afectar, ¿verdad?, de manera profunda a los ciudadanos. Deberían de los gobernantes poder consultarle a la gente. Es cierto que ellos van a tomar decisiones, pero, y otra cosa, si la gente mayoritariamente le entrega el poder a alguien, eso no quiere decir que esta persona va a hacer lo que se le dé la gana. No, para nada. Se le está dando la confianza, pero la persona a la que se le ha dado la confianza debe de cumplir, ¿verdad? O debe de usar ese poder dentro de los límites que las leyes le ponen. Si no es, toma, te doy el poder y haz lo que querrás. No, no significa eso en ninguna manera. Así sea que todos los ciudadanos votaran por una persona. Siempre el marco, el límite de la actuación de un gobernante lo pone las leyes, lo pone la Constitución. Ojo con eso, es bien importante. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, algo ahí que no haya quedado demasiado claro. Bueno,
si no la existe. Lo siguiente, dice, el sistema político es pluralista. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente, ¿verdad? O más bien el sistema pluralista es aquel en el cual se permite la organización, el desarrollo y participación de todas las ideas, doctrinas o partidos políticos. Es decir, que dentro del sistema debe de haber un abanico de grupos o de partidos que expresen ideas que sean distintas. Ese es el pluralismo. ¿Es bueno el pluralismo? Sin duda es bueno para la democracia. Entonces, que existan diversas maneras de ver las cosas. ¡Qué bien! Y luego, pues, tienen que discutirse, ¿verdad? Estas cosas. A lo mejor en la sociedad a veces va a predominar una manera de verlas, en otro momento va a ser otra. Es así. Entonces, el pluralismo es la existencia de diversas ideologías, de diversos partidos. Ese es el pluralismo y eso es esencial para que exista la democracia. Ojo con eso. Lo otro dice que el sistema político se expresa por medio de los partidos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación. Quiere decir esto, que para que una persona pueda ser propuesta a un cargo de elección popular, necesariamente tiene que estar adscrito a un partido político. De otra manera no lo podrá hacer, ¿verdad? No lo puede hacer. Aunque se hizo una modificación y en años anteriores pues se determinó, ¿verdad?, que al menos para diputados una persona sí se puede postular de forma independiente, o sea, fuera de los partidos. Se hizo esa modificación. Pero si alguien quiere ser presidente, necesariamente tiene que estar, adscrito a un partido, ¿verdad? Tiene que estar inscrito dentro de un partido político. De lo contrario, no se puede. Sí, este es un requisito indispensable que marca la Constitución. Luego dice que todas las normas, organización y funcionamiento del sistema político se va a sujetar a los principios de la democracia representativa. ¿Qué significa esto? Bueno, la democracia representativa es aquella forma de democracia en la que el pueblo ejerce la soberanía. Ya dijimos de eso, el pueblo ejerce la soberanía, quien decide quién lo gobierna, pero no ejerce el gobierno directamente, sino que se hace por medio de aquellos a quienes le dimos nuestra confianza, nuestro voto, a quienes hemos escogido por medio del voto. Sí, eso significa democracia representativa, que nosotros elegimos a quienes nos van a representar, llámese presidente, diputados, alcaldes. La democracia representativa es esa. Hay otras formas de democracia que las vamos a ver en un tema posterior, creo que sería el día de mañana. Entonces, democracia representativa es que en esencia la soberanía la ejerce el pueblo, pero elige a quienes van a tomar decisiones, ¿verdad?, por la población. Bueno, y insistir en esto de que no se vale que exista un solo partido político, ¿verdad?, sino que tienen que existir varios. Hay países donde sí existe un solo partido político, fíjense. Hay un solo partido, hay países donde así es, pero eso no va con nosotros. No sé si saben de algún país donde lo que exista sea un partido único oficial. ¿Saben de algún país? Yo les puedo mencionar 3. Esperaba que tal vez ustedes conocieran alguno. Bueno, les voy a mencionar 3. Por ejemplo, en Cuba, ahí lo que existe es un solo partido, se llama Partido Comunista. Es todo lo que hay, no hay más. Y todos aquellos que intentan organizar una forma de expresión diferente, allá tienden a ser reprimidos. Eso es triste. En Corea del Norte, ahí existe un solo partido y ahí lo que hay es pues una cuestión familiar ahí, ¿verdad? Es como una dinastía la que hay, ¿verdad? El abuelo le pasó el poder al papá, el papá se la pasó al hijo y ahí se han venido transando el poder. Ahí solo hay un partido. En China, aunque es un país hoy en su economía muy capitalista, ahí solo hay un partido que también se llama Partido Comunista. Y como ven ustedes, siempre en ese sistema pues es lo que existe, ¿vale? La existencia de un solo partido. Pero en nuestra sociedad eso no es compatible con el sistema democrático, ¿verdad? Tiene que haber diversidad. Si no hay aportes, preguntas, avanzamos por cuestiones del tiempo y vamos a lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las funciones o las tareas de un partido político? Funciones o tareas. Quizás haya más, yo he querido compartirles aquí 4. Para empezar, una de las funciones del partido político es expresar y representar los intereses de la población, ¿sí?
Los partidos políticos deben de expresar y representar intereses de sectores de la población al menos, ¿verdad? O de la población en general. Otra función es movilizar a la población a participar en la democracia, ¿no? Los partidos deben de mover a la gente a esto, a participar en el sistema democrático. Otra función debe ser impulsar programas que solucionen los problemas. Programas que solucionen los problemas. Ese debe ser su objetivo principal de existencia. Y el otro debe ser educar políticamente al pueblo. ¿Sí? Deben de ejercer esta función de educar. ¿Lo hacen los partidos en nuestro país? Ahí les dejo la inquietud. ¿Será que hacen esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Será que cumplen con estas funciones esenciales? Pues ahí les dejo a ustedes para que sean los que determinen y observen en la práctica si esto se cumple o no se cumple. Bien, estas serían como algunas de las principales tareas que debe cumplir un partido. A ver, jóvenes, en todo caso hay partidos para todos los gustos, ¿verdad? Para todos los gustos y sabores. Normalmente lo que quizás ustedes hayan escuchado es que se dice que hay partidos de derecha, de izquierda y de centro. Eso lo hemos escuchado. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge eso de que hay izquierda, derecha y centro? No sé si alguien tiene alguna información, alguna idea. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de esto? Izquierda, derecha y centro dentro de la representación política. ¿Tiene alguien alguna idea? No. Bueno, fíjense. ¿Sí? Yo he visto en la guía que lo anterior viene de la Revolución Francesa en 1789. En la asamblea unos se sentaban a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, me imagino que por eso. Vaya, muy bien. No logré identificarte. ¿Quién eres? Emilia. Emilia, tenía la sospecha, pero no estaba seguro. Muy bien, Emilia, correcto. Si algo te he observado y es una práctica muy buena la que tú haces, es de que veo que siempre estás ahí pendiente con la guía y eso es bueno, así debería de ser, ¿verdad? Revisemos la guía antes de las clases y ahí podremos tener elementos para aportar. Muy bien, Emilia. Efectivamente, de hecho las imágenes que les he puesto era para darles algunas pistas, ¿verdad? Efectivamente, el origen de estos términos viene desde la Revolución Francesa, ¿sí? De 1989. Entonces resulta que cuando la Revolución Francesa quitó a los reyes, ¿verdad? Destronó a los reyes, porque lo que había en Francia era una monarquía, entonces comienza a construirse una república en Francia. Entonces, pues ahí se creó el Parlamento, ¿verdad? Entonces, la historia es que en el Parlamento había un presidente, ¿no? Y quienes se sentaban a la izquierda del presidente del Parlamento eran los contrarios al rey, ¿verdad? Los partidarios de cambios. O sea, eran partidarios de la revolución, pues, porque la revolución es cambio en esencia. Entonces, los que se sentaban a la izquierda eran los que estaban en contra del rey, ¿verdad? Y que estaban más inclinados a que en la sociedad hubiese cambios. Los que se sentaban a la derecha normalmente eran miembros de las familias ricas, defendían al rey, ¿verdad? Querían que volviera la monarquía y no querían cambiar prácticamente nada, ¿verdad? No eran muy inclinados a los cambios. O sea, de ahí viene también la palabra de que muchas veces la gente de derecha es conservadora, porque quiere conservar, mantener las cosas como están. De ahí, pues, el que se diga que son eso, los que son conservadores, no están muy inclinados a hacer cambios, quieren mantener el status quo, como se dice, ¿verdad? Y es así como están las cosas, porque así me favorece, entonces no quiero que hagan cambio. Y estaban los del centro, porque había gente que se sentaba en el centro. Estos, pues eran, no quisiera utilizar este término, y sin embargo lo voy a hacer, fíjense, solo porque me suena bien. Estos eran como que no, así como que ni chicha ni limonada, digamos. Pero no hay un término despectivo, ¿verdad? No, que estos querían cambiar cosas, pero no querían cambiarlo todo. Sí querían algunos cambios, pero no todo. Estos eran los del centro, ¿verdad? O sea que a veces reunían algunos elementos de izquierda y algunos elementos de derecha. Entonces de ahí proviene y es el origen de estas denominaciones de izquierda y derecha. Y esto creo que es necesario y es bueno porque
pues muchas veces escuchamos eso y no tenemos casi como que mucha conciencia de qué significa ser de izquierda y qué significa ser de derecha. Yo pienso que otra manera de distinguir a los partidos políticos es ver qué ideología tienen, ¿verdad? Y qué sistema social defienden. Quizás a continuación les voy a compartir un cuadro que intenta aportar más a la distinción entre izquierda y derecha. Es una información de por sí incompleta, ¿verdad? Es un esfuerzo que he tratado de hacer, pero es una información incompleta, quizás hasta imprecisa, pero creo que es válida en un intento de aportar algo en cuanto a la distinción de izquierdas y derechas. En todo caso, jóvenes, la realidad siempre es más compleja, ¿verdad?, de lo que a veces la teoría pueda decir. Yo en la práctica he visto a partidos de izquierda que actúan como que fueran de derecha y viceversa, ¿verdad? Partidos de derecha que actúan como que fueran de izquierda. O sea, a veces la realidad tiene esos rasgos de complejidad. Veamos entonces este cuadrito. A ver, fíjense. Bueno, los de izquierda normalmente, pues ellos han estado fuera del poder, pero en nuestro país hasta el 2009 que llegó el primer partido de izquierda a gobernar a través de toda su historia. Entonces ellos normalmente estuvieron fuera del poder, ¿no? Y por lo tanto eran un partido que tenía una resistencia al poder, ¿verdad? La gente de izquierda combatían el sistema que estaba establecido. Los de derecha, por el contrario, eran conservadores, ¿verdad? Son más cercanos al poder establecido. En otro aspecto, la izquierda promueve el control sobre la economía, ¿no? Que haya más protecciones sociales, incluso favorecen a veces la instauración de más impuestos. La gente que tiene una ideología de derecha como que defiende y promueve más el libre mercado y hablan ellos de menos protecciones sociales, ¿verdad? Y de menos impuestos. Tenemos otra diferencia. Y los de izquierda tienden a promover la diversidad cultural, la liberación sexual, las transformaciones sociales. Los de derecha, como decía, son más conservadores, tienden ellos a promover más los valores como la familia tradicional o la religión, ¿verdad? Ahora, esto sería así como la cuestión así esquemática, ¿verdad? Pero, como digo, a veces la realidad es más compleja que esto que yo estoy planteando. Y como hice la advertencia de que el esfuerzo de hacer esta distinción, pues, a lo mejor no sea del todo precisa y a lo mejor está incompleta. Hice la aclaración, pero ha sido un esfuerzo. Ahora, más allá de esto, también debemos de fijarnos los partidos políticos a qué sectores representan en esencia, qué hacen por el país, ¿verdad? Cuáles son las acciones que impulsan el beneficio del país y cómo funcionan por dentro. Porque muchas veces los partidos hablan de democracia hacia afuera, pero al interior de los mismos partidos no existe democracia. Se da ese elemento irónico, contradictorio. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo funcionan por dentro los partidos? ¿Realmente lo que promueven hacia afuera también lo practican hacia el interior? Hay que preguntarnos eso, hay que estar alerta con estas cosas. Bueno, entonces, por eso siempre hay que distinguir entre lo que un partido dice y lo que hace en la realidad, entre lo que los políticos dicen y lo que hacen. Esto es una acción de responsabilidad ciudadana que debemos de tener y una forma de evitar, ¿verdad?, o disminuir la posibilidad de ser engañados, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a todo esto. Fíjense, todos los partidos tienen estatutos donde están sus objetivos y funcionamiento, pero a la hora de juzgar un partido hay que ver eso, ¿verdad?, de realmente a quienes representan. Bueno, chicos, creo que en esencia era eso. Estoy seguro que tenía algo más que compartirles. Vamos a ver, por aquí tenía algunas frases, pero bueno, quizás no están por acá. Y por último, para ir finalizando, les muestro este cuadrito. Ojo, jóvenes, sinceramente no necesito que nadie lo copie, solo se los muestro para que un poco tengan esta información. Fíjense, a finales del siglo XX, las expresiones partidarias y políticas que habían eran más o menos estas, ¿verdad? A finales del siglo XX ya existía el Partido de Conciliación Nacional, este surgió en los años 60 del siglo XX, ya estaba Arena surgió en los primeros años de los 80 del siglo XX, el Partido Demócrata Cristiano, que también, ¿verdad?, fue fundado en los años 60,
Teníamos partidos socialdemócratas, estos son como una izquierda moderada, digamos. Había varios partidos que surgieron quizás a finales de los años 80 y por supuesto a finales del siglo XX, por ahí pues se incorporó el FMLN, ¿verdad? El partido que estaba como un grupo revolucionario y un grupo rebelde, ¿verdad? Durante el conflicto armado. Este grupo fue fundado en el año 80, final, en noviembre de 1980, ¿sí? Y se constituyó un partido político pues, en el 92, ¿verdad? Una vez que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, este era en esencia el abanico, ¿verdad?, de opciones políticas que había a finales de los 80. Ya en la actualidad ustedes saben que hay otras expresiones, ¿verdad? Ha surgido el partido, por ejemplo, que es el que está gobernando en este momento. Hay otro partido que le ayuda a que es el Partido Gana, que surgió de una división dentro de Arena, ¿verdad? El Partido Gana. Se fueron varios y fundaron ese otro partido y tienen representación dentro de la asamblea. Entonces, aquí cada uno de ellos pues defiende alguna ideología, defienden algunos principios, ¿verdad? Emilia. O sea que el FMLN es partido de izquierda. El FMLN es un partido de izquierda, efectivamente. Ah, ok. Muy bien. Y, como decía, hay partidos que también son de izquierda, pero son una izquierda más moderada, ¿vale? Partidos socialdemócratas. El último partido así como de izquierda que existía, así de izquierda moderada, era el CD. Aunque el CD actual ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí en ese partido de izquierda moderada hubo algunos de los principales líderes que tuvo este país que fueron de los que yo más admiré quizás en su momento. Desgraciadamente, algunos ya no están. Como por ejemplo el doctor Héctor Silva, que fue alcalde de San Salvador, bueno, un tremendo ser humano y político, desgraciadamente murió muy joven. Por ahí está también el doctor Rubén Zamora, que ya no forma parte de ese partido, es uno de los políticos a los que yo más admiro y respeto. A ver, Annelies, dime. ¿Verdad que el Partido Socialdemócratas, ese ya no está, verdad? No, ese creo que ya desapareció, porque acuérdense también que si se funda un partido y cumple con los requisitos, ¿verdad?, que manda la Constitución para ser partido político, luego si participa en una elección y no cumple con un mínimo de votos, entonces el partido es eliminado, es extinguido el partido. Ajá. Entonces tienen que cumplir, si participan en la elección deben de cumplir con un mínimo de votación, si no cumplen con esa, entonces son extinguidos esos partidos. Bueno, entonces en esencia estos eran los partidos que había a finales de los 80, estas expresiones, ¿verdad? El Partido Demócrata Cristiano, un partido más de centro, estos dos de derecha y los partidos de izquierda, sobre todo el FMLN, ¿verdad?, que era como el partido más de izquierda, ¿no?, dentro del esquema político salvadoreño. Voy a hacer una captura de pantalla para la asistencia. Bueno, chicos, en esencia eso era lo que yo les quería compartir, ¿verdad?, sobre la temática.